Nosotros nos hemos acostumbrado, como dice la Biblia, que nos habla de un Dios muy grande, ¿no? Y creo que todos creemos acá que tenemos un Dios grande. Me refiero en el sentido que es poderoso, de que nadie se puede comparar a Él, que es sin igual, que sus milagros son maravillosos. Un Dios que hace grandes proezas, un Dios que hizo que el mar se partiera en dos, un Dios que hizo que el maná descendiera del cielo, un Dios que libertó a su pueblo con grandes milagros, un Dios que sanó a personas de enfermedades imposibles de sanar, un Dios que resucitó muertos, un Dios que en la actualidad de seguro sigue haciendo milagros. La Biblia nos habla de ese Dios y creemos de que ese Dios sigue actuando en nosotros. Conocemos de un gran Dios y sin lugar a dudas podemos nosotros gritar a los cuatro vientos de ese Dios, de nuestro Dios, del gran Dios. Pero ¿sabe una cosa? Al conocer que tenemos un gran Dios, nos ocurre algo curioso, y es algo que nos pasa a nosotros, y es que nos hace perder de perspectiva todo el cuadro completo del obrar de Dios en nuestras vidas. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que al creer en un Dios que hace grandes proezas perdemos de perspectiva todo el cuadro? Sí, a veces vemos a Dios como un Dios tan grande, tan maravilloso, que hace cosas tan grandes, que creemos de que en los pequeños detalles Él no está, o que en las pequeñas cosas Él no está. Creemos entonces que solo podemos ver el obrar de Dios en las cosas grandes o en los milagros grandes. Terminamos viendo solo a Dios en las grandes proezas. Vemos solamente a Dios como el que resucita muertos, vemos a Dios como el que sana enfermedades, vemos a Dios como el que calma grandes tormentas, que restaura matrimonios, que cambia corazones. Pero nos olvidamos que también es un Dios de cosas pequeñas. Nos olvidamos que tenemos un Dios que actúa también en lo pequeño. En otras palabras, es un Dios de pequeñeces también. El título de la predicación se llama Dios en las cosas pequeñas. Y quiero hablar de Dios, de ese Dios que se centra también en los pequeños detalles de nuestra vida. Nosotros a veces, por ejemplo, es muy regular que uno le diga a una persona, a veces en diciembre que vamos a hacer el culto de acción de gracias, decimos, bueno, quien tenga un testimonio a contar, pues que nos diga y cuéntelo. Y la mayoría dice, solamente piensa en testimonios como si fui sano de una enfermedad, si mi matrimonio se restauró, si ocurrió un milagro así grandísimo. Y todos están pensando es en el milagro grande, y se olvida de que han ocurrido milagros, entre comillas, pequeños en nuestra vida, y pensamos o no le damos el valor o la importancia de ello. Nos hemos olvidado que Dios ha actuado en cosas muy pequeñas en nuestra vida que han marcado, sin lugar a dudas, grandes diferencias en nosotros. Y yo quiero que nos enfoquemos en las cosas pequeñas hoy, porque de seguro Dios está actuando en cosas muy pequeñas en su vida. Y entonces, pensando en esta palabra, me recordaba lo que decía Jacob. Está en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 16. Mire lo que dijo Jacob. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Y quiero contextualizaros un poco en cuál fue el momento en el que Jacob expresó estas palabras. Jacob venía huyendo de su casa, y sobre todo venía huyendo de su hermano Esaú, porque Jacob le había entre comillas robado su primogenitura, y en realidad no se la había robado, se la había comprado, y él la tomó. Pero su hermano Esaú se llenó de mucha rabia y enojo y lo persiguió para matarlo. Así que Esaú salió huyendo, y Esaú se encontraba en medio del desierto. Y allí en medio del desierto llegó la noche. Lo único que pudo llegar a hacer allí en el desierto es que encontró una piedra y utilizó la piedra como almohada para poder dormir, y se acostó allí en esta piedra. Pero allí en medio de este sueño, en medio de este descanso, tuvo un sueño en el que una escalera descendía del cielo
Y pues veía y el Señor le hablaba de que le iba a entregar en esa tierra en la que él estaba durmiendo, se le iba a entregar a su descendencia. Le dio una promesa maravillosa. Así que la Biblia dice que al despertar, y hago claridad en esto, que al despertar Jacob de su sueño dijo: en realidad el Señor está en ese lugar y yo no me había dado cuenta. Y después dijo: qué asombroso este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Y yo creo que estas dos expresiones de Jacob nos van a dar una muy buena lección a nosotros. Y quiero analizar esas dos lecciones que nos da Jacob en sus expresiones. Lo primero es que esta declaración de Jacob, pues al examinarla nos deja ver que él está reconociendo que Dios estuvo allí en medio del desierto. Él está diciendo a Dios: Señor, en realidad tú estabas aquí. Tú estabas aquí. El problema había sido que Jacob no se había dado cuenta. Y eso nos debe dar esperanzas a nosotros de que Dios está en nuestra crisis, en nuestros desiertos. Está allí siempre. ¿Cuál ha sido el problema? Que no nos hemos dado cuenta. Pero Dios ha estado allí siempre. Si usted se pone a examinar sus momentos de crisis, o si lo está viviendo, se va a dar cuenta que Dios ha estado allí en esos momentos de crisis suyos. Siempre en los desiertos nosotros terminamos perdiendo la perspectiva de Dios, porque en los momentos buenos ninguno va a dudar de Dios, ¿sí o no? Cuando usted le está yendo bien, pues usted no duda de que Dios lo está bendiciendo. Pero en la crisis casi todos dudamos de que Dios esté allí. Decimos: Dios me abandonó, Dios me dejó, yo soy muy pecador para que Dios me bendiga, Dios me dejó solo. Pero ahí es donde Dios aparece en el desierto a decirnos de que todavía está con nosotros, de que todavía está allí con nosotros. Y si hay alguien en esta mañana que está pasando por un desierto, déjeme decirle que aunque usted no lo note, Dios está allí. Dios está presente en su desierto. Dios está al tanto de cada una de sus circunstancias y de cada una de sus crisis. Pero la pregunta es: ¿por qué perdemos de vista a Dios en nuestras crisis? ¿O por qué perdemos esa perspectiva? ¿Y saben por qué? Porque terminamos perdiendo de vista el cuadro completo de la situación. Cuando usted está en una crisis, usted pierde de vista todo el cuadro completo y termina solamente enfocándose en la parte más fea del cuadro. Es un gran cuadro maravilloso que Dios está pintando en su vida, pero cuando usted está en crisis no se enfoca en todo el cuadro, sino que se enfoca en la parte más fea del cuadro. Entonces, cuando usted está en crisis, usted lo único que ve es su dolor. Cuando usted está en crisis, lo único que ve es su soledad. Cuando usted está en crisis, lo único que ve es su tristeza. Usted ve su escasez, usted ve todo lo que allí está escaseando a su alrededor. Usted ve la parte más fea de su vida. Usted, cuando está en crisis, solamente ve la enfermedad. Cuando está en crisis, usted solamente ve el problema. Y es porque se está enfocando en una parte del gran cuadro que Dios está pintando a su alrededor. Y si usted es de los que está hoy en crisis, en un momento crítico hoy, yo le quiero animar de que su perspectiva empiece a ampliarse un poco más. Y ese es el objetivo de esta predicación: que hoy su perspectiva se amplíe y no se quede enfocada solamente en la parte fea del asunto, porque hay una gran parte más hermosa en la que Dios está actuando. Cuando nosotros nos enfocamos solo en esa parte del cuadro, en la parte más fea de nuestra situación, pues perdemos de vista que Dios está allí en cada momento. Entonces, como usted se enfocó solamente en esa parte del cuadro, usted dice: el pintor es un mal pintor, ¿sí o no? El pintor no hizo bien su pintura o su cuadro. Y no es así. El problema es que usted está viendo solamente el lado erróneo. Cuando usted se enfoca solamente en esa parte, usted dice: Dios se equivocó, Dios cometió un error, Dios me llevó allí solamente, como dijo el pueblo de Israel, nos llevó al desierto solamente para destruirnos. Cuando en realidad Dios lo llevó al desierto era como un paso hacia su promesa, hacia la tierra prometida. Y es muy posible que usted esté dando un paso hacia su tierra prometida, aunque esté en el momento en el desierto, pero es cuestión de tránsito nada más.
No vea el desierto como el cuadro completo. Vea el desierto solamente como el tránsito a llegar a su promesa. Vea esa parte. No se quede en esa parte fea. Porque aunque nosotros cuando estamos en crisis no vemos a Dios haciendo grandes milagros, porque usted cuando está en crisis, usted tiene una escasez económica, por ejemplo, y usted ¿qué dice? Señor, que me llegue trabajo, Señor, que me salga este negocio, Señor, que pueda pagar esta deuda, y usted quiere que se resuelva esa situación con ese gran milagro. Y como usted no ve ese gran milagro, piensa de que Dios no está allí, porque no está ocurriendo el gran milagro. Y en realidad sí está allí. Y es muy posible que Dios esté trabajando en muy pequeños detalles, aunque no vea el gran milagro. Pero de que Dios está allí, Dios está allí. Así que nosotros nos enfocamos en querer ver algo grande y nos perdemos de vista los pequeños detalles que hay alrededor, en esos pequeños detalles que Dios está trabajando en nuestra vida. Hay cosas muy pequeñas en las que Dios lo está haciendo. Ahora, el problema fue que Jacob dijo: yo no me había dado cuenta. ¿Sabe usted si lo que esté viviendo ahorita, usted ha dicho: Dios no está allí? Pero el problema no es si Dios está o no está. El problema no es si Dios está bendiciendo o no está bendiciendo. El problema es si usted se está dando cuenta o no se está dando cuenta. Aquí en este momento están pasando cantidad de ondas sonoras de radio o de televisión. ¿Por qué no las escuchamos o no las podemos ver? Porque no las estamos sintonizando, ¿sí o no? No es que esté dejando de transmitirse. Se está transmitiendo. El problema es que no estamos conectados a esa transmisión. Es lo mismo con Dios. No es que Dios no esté hablando o no es que Dios no esté allí operando. Él está operando. El problema es que usted no está conectado. Usted no está conectado a esa transmisión de lo que Dios esté diciendo. Porque muy posiblemente sus oídos se han apagado, porque muy posiblemente usted ha dejado de orar, muy posiblemente usted ha apagado su comunicación con Dios y no está escuchando lo que Él está diciendo, pero su voz sigue estando, su bendición sigue estando. El problema es que usted no está conectado a esa bendición. De seguro Dios está allí. Muchos a veces se amargan la vida porque creen que Dios los dejó solos en su crisis. Se enojan porque no ven el gran milagro que están esperando. Se entristecen porque creen que Dios no está respondiendo a sus oraciones. Y de seguro que Dios sí está en su crisis. De seguro que Dios sí está haciendo el gran milagro y que Dios está respondiendo a sus oraciones. El problema es que usted no se ha dado cuenta de esas pequeñas cosas. Ustedes han visto esta película que se llama Milagro del Cielo, algo así. ¿Se la han visto? Si no la han visto, voy a decirla. Y no se las voy a contar, pero hay una parte de la película en la que pues una niña está enferma y ocurre una situación crítica para que ella pueda ser sana. Al final de la película, los que la vieron, al final de la película empiezan a mostrar unas escenas muy rápidas en la que hace referencia de ciertas cosas que ocurrieron durante la película que para los de la historia, incluso para nosotros los televidentes, no la notamos, pero que ocurrieron. Entonces el señor, cuando quería viajar para ir a visitar a su hija, no tenía fondos en la tarjeta y el señor de la aerolínea intencionalmente apagó su computador para firmarle su vuelo a mano, y después miraban cómo le descontaban al señor. Y se da uno cuenta que Dios estuvo en un pequeño detalle. Aunque no había Dios resuelto todavía la sanidad de la niña, Dios estaba actuando en ese pequeño detalle. La señora fue a buscar una cita con el médico para que se la dieran. Le dijeron: mire, ya está ocupado todo con el doctor por meses, está ocupado, no hay manera en que le podamos dar cita. La niña literalmente se estaba muriendo. Salió y se fue a comer, y de allí la llamaron y le dijeron: tiene cita con el doctor. Y la escena que muestran, o al final, que no mostraron durante la película, es que la señora se había conmovido, la recepcionista, y le habló al doctor, y el doctor fue conmovido para darle la cita prioritaria a esa niña. Dios en las cosas pequeñas, Dios en los pequeños detalles.
Y nosotros a veces, por estar pensando en por qué no sanó o por qué no sana la enfermedad de esta niña, nos olvidamos que hay pequeñas cosas y pequeños detalles que están ocurriendo en nuestra vida que nos dejan ver que Dios está allí. El problema es que no nos hemos dado cuenta de que allí estaba, porque nos hemos enfocado en la parte más fea del cuadro y no nos hemos enfocado en todo el cuadro que Dios ha estado pintando en nosotros. Hay muchos detalles muy pequeños. Permítame relatarle 2 o 3 pequeños milagros que ocurrieron en la Biblia que casi no se mencionan y no son tan perceptivos cuando leemos la palabra del Señor, o casi no nos damos cuenta de ellos. Pero hay uno de los que me llama mucho la atención, por ejemplo, en Éxodo capítulo 14, versículos 24 y 25. Y dice: cuando ya estaba por amanecer, los contextualizo un poco, el ejército estaba saliendo, el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto cuando el faraón dio la orden que se podían ir. Y entonces el ejército quería salir a perseguir al pueblo de Israel. Y mire lo que ocurrió. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran. En la versión Reina Valera dice que el Señor dañó o quitó las ruedas de los carros de los egipcios, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Un pequeño milagro, un pequeño detalle que tal vez los israelitas no se dieron cuenta de lo que estaba pasando kilómetros atrás. Y era que Dios estaba desajustando todas las tuercas y todas las llantas de los carros para que no pudieran ir a perseguir a su pueblo. Y tal vez los israelitas ni cuenta se dieron de esa situación en el momento. Pero Dios estaba actuando y Dios estaba obrando. Hay una historia muy popular. La verdad, no le soy sincero, no le puedo dar con claridad si es real o no es real. Pero según como lo he investigado, no tiene nombre los personajes, pero sí ocurrió. Y dicen que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Y fue de un soldado norteamericano que estaba huyendo de su enemigo y lo venían persiguiendo. Así que él lo único que encontró fue unas rocas allí, y en medio de las rocas vio una cueva. Y era lo único que podía ver para esconderse. Así que se metió allí en la cueva y él empezó a orarle al Señor: Señor, construye una gran muralla para que no me vean. Señor, que pueda ser invisible ante mis enemigos. Y escuchaba que los enemigos venían acercándose a unos cuantos metros. Lo único que él empezó a ver allí en la puerta de la cueva era que una arañita empezó a tejer una telaraña. Empezó a tejer. Y él decía: qué curioso, yo le estoy diciendo al Señor que construya una gran muralla, y lo que envió fue una arañita a coser una pequeña tela allí. Qué curioso. Y él se resignó a que obviamente ya iba a morir. Así que cuando llegaron los captores y empezaron a buscar de cueva en cueva, y llegaron allí a esa cueva, uno de los soldados iba a ingresar y su comandante le dijo: ¿qué vas a hacer? Dijo: puedes entrar a revisar. Y dijo: ¿no es que hay una telaraña allí? Si hay una telaraña significa que nadie ha entrado. Entonces, ¿para qué va a perder tiempo? Sigamos. Y se fueron. Ahí es cuando él pudo comprobar de que Dios había estado allí, aunque hubiera sido en una pequeña telaraña. Nosotros a veces esperamos grandes milagros y Dios está actuando en pequeños detalles. Hay otro pasaje de la Biblia en Deuteronomio capítulo 29, versículos 5 y versículo 6. Mire lo que dice Deuteronomio 29, 5 y 6. Durante los 40 años que los guié, estaba diciendo Dios, durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó, mire, no se les desgastó la ropa ni el calzado. No comieron pan, ni bebieron vino, ni ninguna bebida fermentada. O sea, no se les dañaba prácticamente la comida. Esto lo hice para que supieran que yo soy el Señor, su Dios. Un pequeño detalle, y es que todo el mundo enfocado en cuándo vamos a salir de este desierto. Tantos años en este desierto. Y Dios en medio del desierto les estaba permitiendo que su calzado y su ropa no se gastaran. Eso es mejor que Arturo Calle, eso es mejor que un Levi, ¿sí o no?
Esa es la mejor marca de ropa que haya podido construir el Señor. Los zapatos no se gastaban 40 años, lo dice la palabra. Y aún así la comida que ellos tenían, la comida no se les dañaba y las bebidas no se les fermentaban. Y el Señor dijo: nunca permití que esto ocurriera para demostrarle a ustedes de que yo soy su Dios. Un pequeño detalle en la que ellos estaban enfocados en cómo salir del desierto y llegar a la tierra prometida, pero se olvidaron de que allí su ropa y su comida estaba siendo provista por el Señor. Estaba siendo cuidado ese pequeño detalle por Dios. Yo no sé si usted ha estado en muchas crisis en las que usted dice: pero mire, es que esta enfermedad, pero es que mire esta escasez, y tal vez tiene todos los días para comer. Y Dios le dice: mire, aunque hay tanta escasez, está apareciendo comida, no sabemos cómo. ¿Cómo es posible que en medio de todo lo que está ocurriendo aparezca una aguapanela y un pan para comer? Terminamos nosotros enfocándonos tanto en el milagro grande que nos olvidamos que fue una bendición esa aguapanela y ese pan. Nos olvidamos que fue un gran milagro de parte de Dios esa provisión, que Dios ha provisto en cada uno de esos pequeños detalles. Así que yo le invito a que usted empiece a ampliar su visión ahora y darse cuenta que hay un cuadro mucho más hermoso y no solamente esa parte fea que la que usted está viendo. También ocurrió un milagro que Jesús hizo, que obviamente es conocido, pero no le damos tal importancia a ello. Pero en Juan capítulo 2, versículo 7 al versículo 11, dice así: Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Un milagro que parece pequeño, un milagro en el que uno dice: venga, vamos a una fiesta, y llegamos allá, se acabó el vino, y entonces le preguntan a María: ¿qué hacemos que se acabó el vino? Y María le dice: díganle ahí, haga todo lo que él dice. Y Jesús le dice a María: pero mujer, no ha llegado mi hora todavía, no es el momento. Pero aquí es donde me da esta sensación, y es una percepción personal. Si María le dijo: mire, hagan todo lo que él dice, es porque tal vez María había visto en Jesús tal vez otros pequeños milagros con anterioridad. Por eso creía de que él podía resolver ese problema, que con anterioridad había visto unos pequeños milagros en él, en el que sabía que él lo podía lograr y lo podía hacer. Así que Jesús dice: bueno, listo, traigan las tinajas, convirtió el agua y fueron. Y uno dice: y convertir el agua en vino para resolver el problema de una fiesta, pues como que eso no es un detalle. Pero en realidad el propósito de esto era para que los discípulos creyeran en él y empezaran a confiar en él, así como María, su madre, estaba confiando en él. Así que nosotros sí o sí tenemos esos pequeños detalles, y hay muchos otros en los que usted lee la Biblia y pasa por alto esos pequeños detalles, esos pequeños milagros que el Señor hizo. Una vez le dijeron: Señor, tenemos que pagar los impuestos. Y Jesús le dijo: vaya, Pedro, coja el primer pez, agárrelo, abra su boca, y allí va a haber una moneda, y con esa pague la deuda. Un pequeño milagro que marcó la diferencia. Hay otro milagro, o bueno, no un milagro, pero sí una declaración de Jesús, y en la que Jesús nos dice esto a nosotros en Mateo capítulo 6, 31. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. El Señor nos dice de antemano: no se preocupen por el comer y el vestir. Si usted los tiene todo el día, ¿no cree que ese es un gran milagro de parte de Dios? Que tienen todos los días para comer y para vestir. Tal vez no la marca que usted quiere y no la comida que quiere, pero la tiene. Y tiene esa bendición, y por eso el Señor dice: no se preocupen por eso, porque yo les voy a proveer. Y lo que más me encanta es que el Señor conoce de qué cosas ustedes tienen necesidad. A mí el Señor me ha suplido muchas necesidades
que incluso a veces ni siquiera se las he pedido en oración. Les soy sincero, muchas de ellas no se las he pedido en oración a Dios, pero Dios las ha respondido y me ha parecido súper genial. Y me permiten contarle una de ellas. Cuando nosotros nos casamos con mi esposa, nuestra cama matrimonial era un colchón inflable. Pues lo digo con cierta pena, me hubiera gustado casarme con un juego de alcoba, cama 2x2, y ese es siempre nuestro propósito al enseñarle a los jóvenes que siempre se casen teniendo todo al día. No sigan este ejemplo. Pero nos casamos y nuestra cama matrimonial era un colchón inflable, y dicho de paso era un colchón prestado, no era de nosotros. En todo caso estábamos durmiendo en un flotador prácticamente, por decirlo más común. Y dormíamos, nuestra noche de boda la pasamos en un delicioso colchón, ¿sí? Inflable. No se imagina cómo se mueve eso. Pero la pasamos allí y dormimos allí durante un buen tiempo en esa cama. Ya después, obviamente cuando fue a llegar el niño, pues lo que le dijimos a mi hermano fue que nos prestara la cama de él, que era una cama semidoble. Semidoble no era ni doble, imagínense, era semidoble. Y nosotros bien acuerpaditos que somos, pues nos tocaba que dormir mucho más apretados, aunque eso era delicioso, pero era a veces incómodo. Y entonces nos prestaron la cama y dormíamos en esa cama. Las almohadas que nosotros teníamos eran unas almohadas abstractas, ¿no? Eso no tenía forma, eso era un envoltorio así que uno tenía que medio acomodarla para poder recostar la cabeza. Yo creo que usted debe tener un par de esas en la casa, ¿sí? Esas almohadas así que no dan forma, pero uno ahí medianamente se acomoda en esas almohadas. Nosotros vivíamos en un cuarto piso. En el cuarto piso vivíamos apretaditos, porque llegó una bendición que fue que mi suegra se fue a vivir con nosotros en casa. Era una bendición grandísima. Se fue a vivir con nosotros en casa. Entonces pues nos tocaba obviamente acomodar en la habitación. Eran 2 habitaciones, eso era re pequeñito. Y cuando hacía demasiado calor, ¿ustedes se acuerdan la ola de calor que hubo hace un tiempo atrás, unos años atrás? Que era un sol impresionante, mucho más fuerte de lo que estamos viviendo ahorita, pero fue una temporada larguísima. Y nosotros nos tocaba, para poder soportar el calor, era salir a la sala, abrir las ventanas. Pues nos favorecía que era un cuarto piso, así que nadie nos podía ver y no había un edificio alrededor, nadie nos veía, nos acostábamos en el piso y era la manera en que podíamos medianamente soportar el calor. O en las tardes cuando queríamos descansar, pues eso era insoportable y allí es lo que podíamos hacer. Y siempre nos sentábamos con mi esposa a planear y decir: ay, cuando vamos a tener un aire acondicionado, no, cuando coloquemos un aire, no se imagina nosotros durmiendo delicioso con un aire. Y obviamente empezamos a cotizar cuánto vale el aire. No, que 1.000.000, 1.200.000. Bueno, vamos a orar que el Señor provee, porque no creemos y no lo veíamos tan cercano. Armamos y planeamos decir: mi amor, un día vamos a tener una cama y la cama va a ser 2x2. Pasamos de ser una chiquitica, vamos a pasar una 2x2. ¿Cuándo? No sabemos, pero que la vamos a tener algún día. Y unas almohadas también, que estas almohadas ya me están desesperando. El año pasado empezamos a orar al Señor con respecto a trastearnos de casa y veíamos pues cuáles eran las opciones. La opción en la que Dios nos empezó a indicar, y les digo esto, ¿por qué? Porque incluso cuando nos vamos a trastear, nosotros también le pedimos dirección al Señor. ¿Para qué casa? ¿Cuál es la dirección? En esos pequeños detalles, Dios está en esas pequeñas cosas. Y a veces nosotros pensamos y decimos: ay, ¿para qué vamos a molestar a Dios preguntándole para dónde nos vamos a trastear? En esos pequeños detalles Dios también está allí. Y empezamos a orar y el Señor nos dio la dirección. Y obviamente era la casa donde antes vivían mis papás, y entonces nos fuimos para allá. Mis papás se fueron para Natagaime, nosotros nos fuimos allá. Mi papá de plano nos dijo: mijo, si ustedes se vienen para acá, yo les dejo el aire acondicionado. ¡Wow! Después, un día no nos hemos trasteado todavía, y me llaman a la calle y me dice: véngase para acá a tal dirección. Y me pasaron a un señor y me dijo: mire, la dirección es esta. Y me fui para allá. Y cuando llegué allá en esa dirección, me dijeron, era una vaina donde hacen muebles. Me dijeron: ¿qué quiere? ¿Comedor o sala? ¿O comedor o cama? Juego alcoba. Yo inmediatamente llamé a mi esposa: amor, ¿cuál de las dos? Las dos, no, una de las dos. Las dos no podemos. No, que la alcoba, pues esa es la que más necesitamos, la alcoba. No era 2x2, pero yo dije: no, el juego de alcoba. Dios nos bendijo con un juego de alcoba regalado.
aire acondicionado regalado. Y las almohadas, Dios nos permitió que nos regalaran también 2 juegos de almohadas. Usted no se imagina las almohadas tan deliciosas. Se pueden hasta meter a lavar en la lavadora y no se deforman. Imagínense ese hermoso detalle, ¿sí? No se deforman y es deliciosa esas almohadas. De vez en cuando, aquel día con mi esposa, y me ha pasado que vamos y nos acostamos y como ha hecho calor, prendemos el aire y ¡ay, eso fresquito! Esa cama y el colchón es un colchón buenísimo, sí, muy bueno ese colchón. No se imagina lo bueno que es. Buenísimo ese colchón. Y nosotros nos acostamos allí, metemos el televisor y empezamos a ver películas. Y es lo que a veces le he dicho yo a mi esposa. Yo en mis oraciones nunca le pedí a Dios un aire acondicionado, ni unas almohadas, ni le pedí un colchón, ni un juego de alcoba. Nunca se lo pedí, pero Dios conocía cuál era nuestra necesidad y los deseos de nuestro corazón. Yo le estaba pidiendo al Señor esas cosas grandes, Señor, esto. Y nunca pensé que Dios se enfocara en esos pequeños detallitos en nuestra vida. Y nunca pensé que tuviera un Dios en la que se enfoca en las pequeñeces de nosotros. Y cada vez que me acuesto en esa cama, me doy cuenta que Dios ha estado allí con nosotros. Que cuando dormíamos con esas almohadas y dormíamos en ese colchón, Dios siempre estuvo allí con nosotros. Esa bendición y esos pequeños detalles nos hacen ver que Dios ha estado con nosotros. Nunca pierda de vista porque Dios ha estado allí. Le da un fuerte aplauso al Señor. Y yo creo que si usted empieza a examinar su vida, se va a empezar a dar cuenta de que Dios ha estado allí en su crisis, en su necesidad, en sus problemas. Dios no lo ha dejado solo. Dios ha estado al tanto. Que usted no lo ha notado es otra cosa. Pero iglesia, déjeme decirle esto de parte de Dios, y Dios me dice que les diga esto. Esté seguro que aunque usted no vea por ahora un gran milagro, sepa, si se lo digo en el nombre del Señor, sepa que Dios está planeando algo en la cual usted tal vez no se ha dado cuenta, pero que de seguro Dios lo está haciendo. Dios te está preparando una gran sorpresa. Y Dios me dice que le diga que Él está allí contigo, que no te ha dejado solo en ningún instante, que Él está trabajando en pequeñas cosas para tu bendición. Solamente espérala. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y lo segundo que podemos analizar, la segunda declaración de Jacob allí en el desierto. Jacob dijo, lo primero, Dios estaba aquí, yo no me había dado cuenta. Y lo segundo que dijo Jacob fue: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Y póngale cuidado, porque aquí esa declaración no es así porque sí. A mí me sorprende por algo, y es porque Jacob se había acabado de despertar del sueño. Jacob no estaba hablando de sus sueños, se había acabado de despertar del sueño. Jacob estaba todavía durmiendo en la piedra y en esa almohada de piedra. Jacob todavía estaba en el desierto. Jacob todavía estaba siendo perseguido por su hermano para matarlo. ¿Por qué? Aunque sus circunstancias no cambiaron, ¿por qué Jacob dijo: es nada menos que la casa de Dios? Es hermoso o es asombroso este lugar. Y a mí, y aquí es esto lo segundo que quiero mencionarles. Muchos están esperando que su circunstancia cambie para que su percepción cambie, y debe ser completamente al revés. Usted debe cambiar primero su percepción de la crisis, y entonces estoy seguro que su crisis va a cambiar. No espere que su desierto cambie, no espere que Dios sobre para decir: ay, sí, Dios estaba aquí. El Señor dice: más bienaventurado es aquel que cree sin haber visto, ¿sí o no? Es más bienaventurado el que dice: mira, aunque estoy en un desierto, esto es maravilloso, qué hermoso es este lugar. ¿Usted podría decir eso de su crisis?
Usted podría decir eso de su situación, de su enfermedad, de su dolor, de su tristeza. Decir qué hermoso es este lugar. Pero ¿cómo lo voy a decir si eso obviamente no es así? Cambie su percepción primero de la circunstancia y entonces su circunstancia cambiará. El Señor, cuando iba a hacer un milagro, le preguntaba a la persona: ¿crees? Sí, Señor, creo. Hágase como has creído. Primero cambió su percepción y su circunstancia entonces cambió. Crea primero en que lo que está viviendo es apenas un tránsito hacia su bendición. Jacob, después de allí, hizo una promesa, tuvo un encuentro con el Señor. El Señor lo bendijo inmensamente y volvió al mismo lugar, a Betel. A este lugar volvió a dar ofrenda al Señor. Jacob dijo: si Dios me bendice, le voy a dar el 10% de todo lo que el Señor me dé. Y el Señor lo bendijo tanto que después el Señor le dijo: necesito que regreses. Y regresó a este mismo punto donde había tenido el sueño y construyó un altar y dio la ofrenda que había prometido al Señor, porque Dios lo había bendecido. ¿Qué quiere que le diga una cosa con respecto a esto? Usted está viviendo esta crisis ahora, pero usted levántese y cambie su perspectiva y dígale: Señor, yo creo que estas circunstancias van a cambiar. Yo creo que tu bendición va a llegar, aunque no lo esté viendo, pero es mejor creer antes de verlo, Señor. Y lo voy a creer que esto va a ocurrir, porque le aseguro una cosa, que así como hice yo ahorita, de recordar esos momentos de crisis y de ver la bendición de Dios, en su momento usted también va a volver a ese mismo punto de crisis, pero ya no va a volver como una persona perseguida, no va a volver como una persona arruinada o como una persona que está en un desierto. Va a volver completamente prosperado. ¿A qué? A bendecir al Señor y a honrar al Señor desde el mismo punto donde ocurrió la crisis. Ahora ya usted va a traer su crisis al presente para dar honra al Señor, para exaltar el nombre del Señor. Entonces concluyo con esto, que la crisis del presente va a ser el testimonio de mañana. La crisis que usted está viviendo va a terminar convirtiéndose en el testimonio donde usted va a honrar al Señor el día de mañana. ¿Por qué no se levanta y le da ese fuerte aplauso al Señor?